En el verano de 1982, en la soleada España, la selección inglesa, bajo la dirección de Ron Greenwood, emocionó a la afición del brumoso país al regresar al escenario mundialista tras una larga ausencia de 12 años. Fue un torneo peculiar, donde los tres leones escribieron una historia a la vez heroica y lamentable. Permanecieron invictos en sus 5 partidos, concediendo solo un gol, pero aún así tuvieron que empacar sus maletas y regresar a casa tras la segunda fase de grupos, con una generación de jugadores talentosos, que combinaban experiencia y una juventud intensa. El estilo de juego de la selección inglesa ese año fue una mezcla de férrea disciplina defensiva y momentos de brillantez individual. Se marcharon del torneo sin perder un solo partido, dejando un legado inacabado que atormentó a toda una generación. Pero detrás de esos momentos gloriosos y lamentables en el campo, hay personas con destinos muy singulares. Han pasado más de 40 años, y el paso del tiempo ha marcado sus vidas de forma indeleble. Algunos se han convertido en leyendas inmortales, otros han caído en tragedias personales y, lamentablemente, algunos de esos héroes han interrumpido sus caminos para siempre. Tranquilicemos nuestros corazones para profundizar en los altibajos de estos testigos históricos. Paul Mariner, un símbolo de fuerza y resistencia en el ataque de los Tres Leones en 1982. En la selección inglesa de aquel entonces, Mariner no era el nombre más llamativo, pero era un auténtico guerrero, un alma en ataque. A sus 29 años, con una altura ideal y una gran capacidad de barrido, era el clásico delantero inglés, fuerte, sin miedo a los choques y siempre sabiendo cómo aparecer en el momento justo. El propio Mariner marcó el primer gol del Mundial de 1982 contra Francia, lo que supuso un importante impulso psicológico para todo el equipo, y en la cancha española se mostró como un cazador diligente, trabajando incansablemente durante los 450 minutos de partido oficial. Lejos de la gloria del Mundial de 1982, Paul Mariner continuó años de inquebrantable dedicación al Arsenal y luego al Portsmouth. Pero el punto de inflexión más interesante de su vida fue cuando decidió cruzar el océano hacia Estados Unidos. En la nueva tierra, Mariner no solo jugó, sino que también se convirtió en embajador del fútbol, dedicándose a la dirección técnica. Tras su jubilación, dedicó la mayor parte de su vida a cultivar el fútbol en el New England Revolution, y luego regresó a Inglaterra para entrenar al Plymouth Argyle. Su vida estuvo llena de viajes, una sonrisa cordial y una pasión pura por el fútbol. La gente solía verlo en los programas de comentarios con un semblante alegre y optimista, un hombre que siempre parecía encontrar alegría en cada partido. Hay un parecido asombroso entre Mariner dentro y fuera de la cancha. Mientras que en la cancha es quien siempre se lanza a la delantera, aguantando los choques para crear espacio para sus compañeros, fuera de ella también vive una vida llena de pasión y dedicación hasta el último día. Es un héroe silencioso que siempre antepone el bien común a su propio ego. Sin embargo, ese apasionante viaje tuvo que detenerse repentina y trágicamente. El 9 de julio de 2021, Paul Mariner falleció a los 68 años tras una corta pero feroz batalla contra el cáncer cerebral. Su partida dejó un gran vacío, no solo para su familia, sino también para la comunidad futbolística de ambos lados del océano. El legado que dejó no fue solo el gol contra Francia ese año, sino también la sonrisa optimista que inspiró a muchas generaciones de jóvenes jugadores. Mick Mills llegó al Mundial de 1982 con 33 años, una edad en la que su madurez y experiencia habían alcanzado su máximo esplendor. Con la lesión del capitán oficial, Kevin Keegan, Mick Mills asumió el brazalete de capitán, convirtiéndose en un firme apoyo espiritual para todo el equipo, como lateral trabajador. No jugó con extravagancia, sino con absoluta serenidad y disciplina. Durante 5 partidos, Mills lideró la defensa y mantuvo su portería a 0 en 4 ocasiones. Un logro impresionante que lo convirtió en la roca más fiable frente a la portería de Peter Shilton. Tras ese torneo, Mick Mills continuó jugando en la máxima categoría durante algunos años más, antes de convertirse en entrenador. Dirigió al Stoke City, al Colchester United y al Birmingham City. Sin embargo, a diferencia de su ilustre carrera como jugador en el Ipswich Town, su carrera como entrenador no fue tan brillante. Optó por una vida más tranquila tras dejar el cargo de entrenador, convirtiéndose en ojeador y luego en analista técnico.
La vida personal de Mills fue tan tranquila como su estilo de juego. Sin escándalos ni ruido, fue el modelo de un hombre de familia ejemplar, dedicado a su esposa e hijos y absolutamente leal al Ipswich Town, donde era considerado una leyenda viva. La serenidad de Mick Mills en el campo parece haberse trasladado perfectamente a su vida. No necesita ser el centro de atención para brillar. En cambio, elige contribuir discreta y constantemente. En un mundo futbolístico cada vez más caótico y comercializado, Mills aún conserva la esencia del clásico caballero del fútbol inglés, responsable, leal y humilde. Hoy, a sus 70 años, Mick Mills sigue llevando una vida tranquila y respetada, apareciendo regularmente como embajador del Ipswich Town y como un perspicaz comentarista en la radio local. Su trayectoria es un testimonio del valor de la perseverancia y la lealtad, un faro de luz para los valores fundamentales del fútbol. Peter Shilton, en el Mundial de 1982, era una leyenda en la cima de su carrera. A los 32 años, superó a Ray Clemence y se convirtió en el número 1 de la portería. Shilton era más que un simple portero. Era una fortaleza inexpugnable. Con sus magníficos reflejos y su dominio de la defensa, solo encajó un gol en todo el torneo. La imagen de Shilton volando en la portería se convirtió en una pesadilla para los delanteros rivales, confirmando su estatus como uno de los mejores porteros de la historia. La carrera de Shilton, después de 1982, fue increíblemente larga. Continuó siendo un portero fiable para Inglaterra durante los mundiales de 1986, donde fue víctima de la mano de Dios, y 1990. Jugó profesionalmente hasta los 47 años, estableciendo un récord mundial con más de 1000 partidos oficiales. Sin embargo, su vida fuera del campo no fue fácil. En una ocasión admitió públicamente una batalla de 45 años contra la adicción al juego, un demonio que casi destruyó su vida y su familia. Pero con la valentía de un portero que nunca se rindió, Shilton logró superar la adicción y se convirtió en una inspiración, ayudando a quienes se encontraban en situaciones similares. El vínculo entre Shilton dentro y fuera de la cancha es de una resiliencia increíble. En la cancha, estaba solo bajo los postes para proteger la portería. Fuera de ella, también estaba solo en su lucha consigo mismo para proteger la felicidad de su familia. La tenacidad que lo ayudó a jugar hasta casi los 50 años fue también la fuerza que lo ayudó a superar el atolladero de los vicios para reencontrar la luz. Hoy, a sus 70 años, Peter Shilton sigue activo en los medios y en la escena social. Ha encontrado la paz con su segunda esposa y advierte con frecuencia sobre los peligros del juego. Su legado no se limita a sus espectaculares atajadas, sino también a sus caídas y sus resurrecciones. Ray Wilkins, cariñosamente conocido como Butch, llegó al Mundial de 1982 con tan solo 25 años, pero ya poseía el aporte de un maestro del mediocampo. Era el alma del juego de los Tres Leones, marcando el ritmo con pases cortos y largos, precisos al milímetro. Wilkins jugaba con la frente en alto, con un porte pausado y elegante, representando una belleza técnica poco común en el entonces estilo de juego físico de Inglaterra. A pesar de ser expulsado en un partido posterior del Mundial de 1986, en 1982 Wilkins era la personificación de la serenidad y la clase. Tras el torneo, la carrera de Wilkins continuó prosperando jugando para clubes famosos como el Manchester United, el AC Milan, el PSG y el Rangers. Tras colgar las botas, se convirtió en uno de los entrenadores y comentaristas más queridos de Inglaterra. Wilkins es famoso por su papel como segundo entrenador en el Chelsea, donde los jugadores lo respetan como padre y tío. Su vida personal, aunque a veces se ve afectada por problemas legales y de salud, siempre está rodeada del cariño de sus compañeros y aficionados. Siempre se presenta con una sonrisa amable, una voz cálida y un análisis agudo y humano. Ray Wilkins era una encantadora paradoja, un guerrero tenaz en la cancha, pero un caballero afable fuera de ella. Su elegancia al jugar reflejaba su alma artística y su bondad hacia todos los que lo rodeaban. Era el nexo, el pegamento que unía a los grupos por los que pasaba. Sin embargo, el cruel destino se llevó a ese hombre talentoso demasiado pronto. El 4 de abril de 2018, Ray Wilkins falleció a los 61 años tras un repentino infarto que lo dejó en coma. Su fallecimiento conmocionó y entristeció a todo el mundo del fútbol.
Su legado no solo fueron sus hermosos pases, sino también una lección de bondad y compasión en el duro mundo del fútbol. Trevor Francis llegó a España en 1982 como el primer jugador inglés en ser traspasado por la entonces cifra récord de 1 millón de libras. A sus 28 años, Francis llevaba el peso de una nación sobre sus hombros, y no decepcionó. Con una velocidad vertiginosa y una técnica individual soberbia, Francis marcó 2 goles cruciales en la fase de grupos, incluyendo una delicada definición contra Checoslovaquia. Era un delantero peligroso, que marcaba el inicio del ataque inglés cuando la situación se complicaba. La carrera de Francis ha sido fascinante. Fue uno de los pocos jugadores ingleses que cosechó un gran éxito en Italia con la Sampdoria, antes de regresar a Inglaterra para jugar en el Rangers, el QPR y el Sheffield Wednesday. Tras retirarse, Francis se dedicó a entrenar, llevando al Sheffield Wednesday y al Birmingham City a finales de Copa Nacionales. La vida privada de Francis es bastante reservada. Sufrió una gran pérdida cuando su amada esposa, Helen, falleció de cáncer en 2017, un shock que lo llevó a mantener una actitud más reservada en los últimos años. Quizás la presión del contrato de 1 millón de libras haya forjado a un Francis valiente y reflexivo. En el campo, es tan explosivo como silencioso en la vida real. Es el modelo de estrella que sabe mantener los pies en la tierra, viviendo con humildad a pesar de ser constantemente buscado por los medios. Pero entonces, una vez más, una triste noticia golpeó a la afición inglesa al fútbol. El 24 de julio de 2023, Trevor Francis falleció en su apartamento en España debido a un infarto a los 69 años. Su fallecimiento fue el último adiós del niño del millón del año, dejando tras de sí un gran pesar por un talento natural y una gran personalidad. Brian Robson. El ardiente espíritu de lucha de Inglaterra en el Mundial de 1982. Con tan solo 25 años, Robson jugó con el estilo de un futuro líder y dejó huella con uno de los goles más rápidos de la historia de los mundiales, anotando contra Francia en tan solo 27 segundos. Era el mediocampista perfecto de área a área, incansable en ataque y defensa, con entradas feroces y disparos fulgurantes. En el torneo de ese año, Robson fue comparado con el motor perpetuo de los Tres Leones, con un espíritu de lucha desbordante. Tras el Mundial de 1982, Brian Robson se convirtió en una gran leyenda del Manchester United, apodado Captain Marvel. Su carrera fue ilustre, pero también estuvo llena de dolor, con una serie de lesiones graves. Se le considera el mejor capitán de la historia de los Diablos Rojos antes de la era de Roy Keane. Tras retirarse, Robson alcanzó cierto éxito al frente del Middlesbrough y se convirtió en el entrenador de la selección nacional tailandesa. Sin embargo, el mayor desafío de su vida vino de la enfermedad. Tuvo que ser operado de un cáncer de garganta en 2011. Con el mismo espíritu de lucha que en el campo, venció a la muerte. Las similitudes entre Robson dentro y fuera de la cancha son innegables. Un Capitán Marvel, que nunca se acobardó ante un rival en la cancha, también fue un hombre que no sucumbió a la enfermedad ni a las tormentas de la vida. Vivió con honestidad, fortaleza y siempre apoyó a los demás. Hoy, a sus 67 años, Brian Robson sigue siendo un embajador global del Manchester United. Aunque su cabello es canoso y sus piernas no son tan ágiles, sus ojos aún brillan de entusiasmo. Viaja por el mundo difundiendo la pasión por el fútbol, y la historia de ese gol de 27 segundos siempre forma parte del recuerdo heroico cuando se menciona su nombre. Kenny Sansom, el lateral izquierdo titular de Inglaterra en 1982. Tenía solo 23 años por aquel entonces, pero jugó con una madurez asombrosa. Rápido, habilidoso y un maestro en la lectura de situaciones. Sansom era un portero fiable en la banda izquierda, ayudando a Inglaterra a mantener su portería a cero casi por completo. Se le considera uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol inglés. Un talento natural. Sin embargo, la vida de Sansom después de sus días de gloria fue triste. Tras sus años de gloria con el Arsenal, su carrera se vio hundida por el fantasma del alcoholismo y el juego.
De millonario en el campo de fútbol, Sansom a veces vivía sin hogar, durmiendo en el parque y perdiendo el contacto con su familia. Sus imágenes demacradas en los periódicos en su día hicieron sentir lástima a los aficionados. Fue una larga batalla. Hubo momentos en los que parecía haberse derrumbado por completo. Luego intentó levantarse para ir a rehabilitación y luego recayó. El contraste entre Sansom dentro y fuera de la cancha era desgarrador. Si bien controlaba el balón y a sus oponentes a la perfección, perdió el control de su propia vida ante la tentación. Un genio defensivo incapaz de defenderse de los embates del alcohol. Hoy, a sus 65 años, Kenny Sansom sigue luchando a diario por encontrar la paz. Ha mejorado su salud desde sus recientes experiencias cercanas a la muerte, aunque ya no aparece mucho en público. Su historia es una amarga advertencia, pero también un recordatorio de que, mientras estemos vivos, aún tenemos la oportunidad de enmendar nuestros errores y tener esperanza. Kevin Keegan. La estrella más brillante y la mayor esperanza de Inglaterra en el Mundial de 1982. A sus 31 años, se esperaba que el ganador del Balón de Oro europeo liderara a los Tres Leones a la gloria, pero una grave lesión de espalda lo mantuvo fuera de casi todo el torneo. Keegan solo tuvo tiempo de jugar los últimos 26 minutos del partido decisivo contra España, y su cabezazo, que se fue rozando el poste por centímetros en el tiempo añadido, se convirtió en un momento simbólico de la incompleta selección inglesa de ese año. Apenas 26 minutos, pero encapsularon el dolor y la impotencia de un genio. Tras el torneo, Keegan se retiró del equipo, pero tuvo un resurgimiento brillante a nivel de clubes con el Newcastle United. Tras su retiro, se convirtió en entrenador emocional y creó el Newcastle The Entertainers, un equipo que desplegaba el fútbol ofensivo más atractivo de la historia de la Premier League. La vida de Keegan siempre estuvo llena de emociones. Era un hombre fiel a sí mismo, llegando a anunciar su dimisión en el baño o a enfadarse en televisión por defender a sus alumnos. Keegan era la personificación de la pasión ardiente. Ya fuera como jugador o entrenador, siempre lo dio todo. El dolor de 1982 parecía haberse convertido en el motor de su posterior dedicación al fútbol. Era un artista romántico perdido en el pragmatismo del fútbol. Hoy, a sus 73 años, Kevin Keegan ha optado por una vida más solitaria, lejos del bullicio del fútbol moderno. Dedica su tiempo a escribir libros y, occasionalmente, a aparecer en charlas íntimas. Aunque ya no es el centro de atención, para los aficionados, la imagen del Rey Keegan, con su cabello rizado y ondulado, sigue siendo un símbolo de una época romántica y emotiva del fútbol. Phil Thompson, el cerebro de la defensa de los Tres Leones en el Mundial de 1982. A sus 28 años, trajo a España la serenidad y la magistral lectura del juego de un defensa central del Liverpool, el equipo que dominaba Europa en aquel entonces. Thompson fue uno de los pocos jugadores que disputó los 540 minutos de la fase de clasificación y los 450 minutos de la fase final sin cometer errores significativos. Con su característica nariz aguileña y su cuerpo delgado pero flexible, no dependía de la fuerza física para abrumar al rival, sino que utilizaba un agudo pensamiento táctico para atajar los ataques de raíz. Tras dejar el campo como uno de los jugadores más laureados del Liverpool, Phil Thompson se dedicó a la dirección técnica y dejó huella como asistente de Gerard Houllier, ayudando al Liverpool a ganar el histórico triplete en 2001. Sin embargo, el público actual lo conoce mejor como un apasionado comentarista de fútbol en Sky Sports durante más de 20 años. Sus risas cordiales y sus comentarios directos e inflexibles se han convertido en un alimento espiritual indispensable para la afición inglesa cada fin de semana. Phil Thompson muestra una consistencia interesante. En la cancha, domina la defensa con sus gritos y recordatorios a sus compañeros. Fuera de ella, sigue usando su voz para analizar e inspirar el fútbol. Es un ejemplo de jugador inteligente que sabe transformar su experiencia en la cancha en profundo conocimiento. Hoy, a sus 70 años, tras retirarse de la televisión en 2020, Phil Thompson disfruta de una vida de ocio. Sigue apareciendo regularmente en Anfield como embajador del club, una leyenda viva, siempre respetado y querido por la afición de The Cop.
Terry Butcher, el símbolo de la fuerza juvenil de la defensa de los Tres Leones en el Mundial de 1982. A los 23 años, el entrenador Ron Greenwood confió en Butcher para ser titular en los 4 partidos, y con una altura de casi 1,9 metros, se alzaba como una torre, sin miedo a ningún choque. Aunque aún no era el líder supremo como en años posteriores, en España 82, la gente veía la imagen de un guerrero suicida, dispuesto a usar su cuerpo para proteger la portería local. La carrera posterior de Butcher estuvo marcada por la icónica imagen de la sangre en el partido de 1989 contra Suecia, con la cabeza envuelta en una venda blanca manchada de sangre, la camisa empapada en sangre, pero aún así precipitándose a la pelea. Esa imagen lo persiguió durante su turbulenta carrera como entrenador, desde Inglaterra hasta Escocia y Australia. Sin embargo, la mayor batalla de Butcher no fue en el campo de juego, sino el dolor de perder a su hijo. Su hijo, Christopher, un ex soldado, falleció trágicamente tras no poder superar el trastorno de estrés postraumático, TEPT, en el campo de batalla. Butcher tuvo que usar su propio espíritu de acero para guiar a su familia a través de esa terrible tormenta. La terquedad de Butcher en la cancha parecía una preparación para los duros desafíos que enfrentaría en la vida. Era un hombre que nunca se dejó vencer, aunque la herida en su cabeza pudiera sanar, la herida en su corazón siempre sangraría. Hoy, a sus 65 años, Terry Butcher sigue vinculado al fútbol como entrenador juvenil en la academia del Ipswich Town. Ha dedicado su tiempo a compartir su visión sobre la salud mental y las dificultades de los veteranos, convirtiendo su dolor personal en motivación para ayudar a la comunidad. Sigue siendo un símbolo de valentía, tanto en el fútbol como en la vida. Glenn Hoddle llegó al Mundial de 1982 con 24 años, aclamado como uno de los talentos naturales más excepcionales que el fútbol inglés había producido. Con un juego magistral y una visión táctica adelantada a su tiempo, se esperaba que Hoddle fuera el director de orquesta. Sin embargo, paradójicamente, solo se le permitió jugar 2 partidos en el torneo de ese año debido a su extravagante estilo de juego, a veces considerado de lujo en la pragmática filosofía futbolística inglesa de la época. Sin embargo, los minutos que estuvo en el campo aún destilaban la belleza de un artista perdido, un jugador que jugaba con la mente, no solo con su fuerza física. Después de 1982, la carrera de Hoddle floreció en el Tottenham y luego en el AS Monaco con Arsène Wenger. Se convirtió en seleccionador de Inglaterra en 1996, con una filosofía futbolística encantadora y ofensiva, pero posteriormente fue despedido por comentarios controvertidos sobre la religión y la reencarnación. Su vida ha sido una serie de altibajos. El incidente más aterrador ocurrió el día de su 61 cumpleaños en 2018. Hoddle sufrió un paro cardíaco repentino en el estudio de BT Sport. Estuvo clínicamente muerto durante varios minutos y solo sobrevivió gracias al oportuno rescate de un técnico de sonido con conocimientos de primeros auxilios. La conexión entre Hoddle dentro y fuera de la cancha reside en la fragilidad de la belleza en la cancha. Su estilo de juego es hermoso pero exigente. Fuera de ella, su vida también pendía de un hilo. Es un artista siempre en busca de la perfección, aunque a veces el mundo que lo rodea lo incomprendido. Hoy, a los 66 años, tras haber regresado al borde de la muerte, Glenn Hoddle aprecia cada aliento de vida. Sigue apareciendo en televisión como comentarista, pero con una mente más amable y serena. Su historia es una lección de renacimiento milagroso y un recordatorio de que, por muy talentoso que seas, la salud y la vida son lo más preciado. Steve Coppell llegó al Mundial de 1982 con 26 años, la edad cumbre de un jugador. Era un torbellino en la banda derecha del Manchester United y los Tres Leones. Sin la llamativa técnica sudamericana, Coppell conquistó a la afición con su velocidad, resistencia y centros precisos. Ese año, en España, disputó 4 partidos, disputando un total de 360 minutos, siempre con una técnica fiable, abriendo espacios con discreción para que sus compañeros brillaran. Era la personificación de la diligencia, un jugador de lujo que todo entrenador anhelaba. Sin embargo, el destino parece tener celos de los talentos en su mejor momento. Tan solo un año después del Festival de Fútbol en España, la carrera de Coppell se vio truncada por una terrible lesión de rodilla en un partido contra Hungría.
Todos los esfuerzos de cirugía y recuperación fueron en vano, y se vio obligado a colgar las botas antes de cumplir 29 años. Las alas de los tres leones se rompieron en el cielo azul profundo. Sin embargo, Coppell no se dejó vencer por la tragedia. Licenciado en Economía por la Universidad de Liverpool, una rareza entre los futbolistas, rápidamente se dedicó a la dirección técnica. Se convirtió en uno de los entrenadores más jóvenes de la historia de la máxima categoría del fútbol inglés, cuando dirigía al Crystal Palace, y luego obró un milagro con el Reading. La carrera de Coppell fue una línea recta que se rompió abruptamente, pero fue seguida por un camino más intelectual. En la cancha, corría incansablemente. En el banquillo, pensaba sin descanso. Su actitud tranquila, silenciosa e intelectual contrastaba extrañamente con el bullicioso mundo del fútbol. Hoy, a los 68 años, Steve Coppell se ha retirado de los focos, tras haber trabajado como director de fútbol y asesor de equipos en Inglaterra e India. Vivió una vida privada, alejado de los medios, pero en la memoria de quienes admiraron al Manchester United y a Inglaterra en los 80, la imagen del mediocampista rubio con sus carreras desgarradoras siempre es un hermoso pero triste recuerdo de un talento incompleto. Graham Rix, el héroe anónimo en la banda izquierda de Inglaterra durante el Mundial de 1982. A los 24 años, fue una figura insustituible en los 5 partidos, y fue Rix quien dio el pase decisivo para que Brian Robson anotara un gol histórico en el segundo 27 contra Francia. Como jugador del Arsenal, Rix posee una zurda excepcional, una técnica habilidosa y una excelente capacidad de creación. Fue un enlace importante, un colocador discreto pero eficaz, que ayudó a que la maquinaria que construyó el entrenador Ron Greenwood funcionara a la perfección durante todo el torneo. Sin embargo, la vida de Graham Rix tras el campo de fútbol es una película llena de contrastes entre la oscuridad y la luz. Tras dejar el Arsenal y pasar sus años como jugador en Francia y Escocia, Rix se dedicó a la dirección técnica. Pero entonces, en 1999, ocurrió un incidente impactante. Tuvo problemas con la ley por un escándalo sexual con una menor. Fue condenado a 12 meses de prisión, una mancha que pareció acabar con todo honor. Desde la cima de la fama, Rix cayó en el abismo de la crítica y el distanciamiento. Pero la historia de Rix también trata sobre el esfuerzo por reencontrarse tras una caída. Tras cumplir su condena, perseveró para empezar de cero, desde equipos pequeños, enfrentándose a la opinión pública para seguir adelante con su carrera. El contraste en la vida de Rix es irónico. En el campo, en 1982, él era quien creaba oportunidades para sus compañeros, pero en la vida real las arruinó con sus propios errores. Es la prueba de que la línea entre héroe y villano a veces puede ser terriblemente delgada. Hoy, a sus 66 años, Graham Rix sigue ligado al fútbol, principalmente en categorías inferiores o en el fútbol base. Aunque ya no se le menciona mucho en los grandes medios como leyenda, sigue vivo, trabajando y redimiendo sus errores del pasado, con una discreta dedicación a su única pasión. Tony Woodcock llegó a España en 1982 a los 26 años, trayendo consigo el prestigioso título de la C1 con el Nottingham Forest. En el Mundial de ese año, aunque solo jugó 2 partidos y fue titular una vez, Woodcock dejó la impresión de ser un delantero moderno, ágil, inteligente y versátil. A diferencia del clásico delantero inglés, Woodcock podía jugar por banda, se movía con flexibilidad y poseía un estilo de juego continental europeo, lo que le ayudó a convertirse posteriormente en uno de los jugadores ingleses más exitosos en el extranjero. De hecho, la carrera de Woodcock es la de un gran aventurero. Tras el Nottingham Forest y el Arsenal, disfrutó de una brillante etapa en Alemania con el 1. FC Köln. Se integró a la perfección en la cultura y el estilo de juego disciplinado del pueblo alemán, convirtiéndose en un ídolo. Tras retirarse, Woodcock no eligió el espinoso camino de la dirección deportiva, sino que se dedicó a los negocios y los medios de comunicación. Fundó una empresa de gestión deportiva, participó en proyectos de medios digitales y se convirtió en un exitoso empresario. Su vida es un modelo de adaptación y éxito sostenible, tranquila pero con una gran seguridad. Existe un fuerte vínculo entre el rol de Woodcock en el campo y su vida fuera de él, inteligencia y adaptabilidad. En la cancha, sabe cómo encontrar espacios para marcar,
en el terreno de juego, sabe cómo encontrar oportunidades para crecer. No se deja confinar en las fronteras de Inglaterra ni en los límites de un simple futbolista retirado. Hoy, a sus 68 años, Tony Woodcock disfruta de una vida plena. Sigue viajando entre Inglaterra y Alemania, comentando partidos y dirigiendo su propio negocio. Representa a una generación de futbolistas con la visión de futuro necesaria para prepararse para un futuro brillante incluso después de que se apaguen las luces del estadio.